más segura dentro de su casa con su madre que marcharse como se fue mi abuelo y tal, a Buenos Aires, a Cuba, no sé qué, a no sé cuánto, con 4 hijos y sin saber lo que iba a ser de ellos. Entonces ella se quedó en casa y nunca lo culpó de que haya dejado la familia, sino que se culpaba a ella de no haberlo seguido. Sin embargo, mi siempre se sintió abandonada. Y es la reacción de las personas y cómo fue la cosa, ¿me entiendes? Y mi madre nunca le perdonó a mi abuelo eso, te repito, hasta que hace, yo no sé si fue a 10 años o lo que sea y tal, se le hizo el primer homenaje y reconocimiento y tal a mi abuelo, nunca del PSOE, por cierto. Nunca del PSOE. Cuando él había sido fundador de... Efectivamente, y tenía el carné número 37 de Lugo. Con eso ya te lo digo todo. Pero nunca, el PSOE nunca se mojó en esto. ¿Y quién le hizo el homenaje? Bernardo Maiz es un investigador, es muy importante este hombre. Yo creo que es fundamental para todo lo de la guerrilla y la memoria histórica y tal. Y yo creo que milita en el bloque. Entonces nos llamaron a la familia y tal, y allá fuimos a Mondoñedo. A mi madre le regalan una foto de su padre y tal, y se siente protagonista y tal, y se reconcilia en ese momento con mi abuelo. O sea que hasta que no hay un reconocimiento social, claro, de su abuelo, porque ten en cuenta de lo que pasó. Es que en ese momento estar en una cárcel, esos años y tal, o sea, en mi casa, y todos los de izquierdas y tal, es que tenías que agachar la cabeza cuando ibas por según qué sitios. Pero que tú atribuirías ese distanciamiento hacia su padre, que después se reconcilia tan fácilmente, entre comillas, quiero decir, con un reconocimiento social, ¿lo atribuirías al miedo más que a...? Total, claro, el miedo y las consecuencias que tuvo para ella ser hija de quien era. Porque es una niña de 14 años. Y que te lleven presa porque tu padre anda por ahí, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, mi madre nunca tuvo claro, así como tenían sus tías, porque ideológicamente sus tías estaban maduras, pero mi madre no, mi madre tenía 14 años, caramba. ¿Y tu madre sufrió físicamente algún tipo de tortura, algo...? Jamás nos lo dijo. Pero es que te vuelvo a decir, hace muy poco tiempo, mis hijos quieren preguntarle, quieren decirle y tal, y le dicen, abuela, dinos esto y tal, y la respuesta de mi madre es, no, a nosotros siempre nos trataron muy bien. Y le dice mi hija Lucía, ¿y qué pasa? ¿Que entonces os llevaron de vacaciones? Porque, ¿qué tenían que hacerte a ti para que des algo? Que era la consigna que le daban ellos. ¿Me entiendes? O sea, calladita para casa y aquí no pasó nada. Porque es la forma también de seguir tapando. Y eso mi madre lo tuvo siempre. Además, como el matrimonio de mi madre, o sea, de mis padres, era tan desigual, cuando ella llega chantada, casada y tal, ve otro estatus y tal, y entonces todavía se encoge más. Y todavía tiene más de qué avergonzarse. ¿Me entiendes? Porque, claro, la familia de mi padre, pues era de otra clase social, y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que para ella era un lastre todo aquello que tenía, y cada vez ocultaba más y cada vez ocultaba más. ¿Me entiendes? ¿Y la diferencia? Tú, supongo que estoy segurísima de que has reflexionado sobre esto, la diferencia entre cómo afrontan toda la cuestión de la represión tus tías abuelas con respecto a tu madre, ellas lo afrontan de una manera natural, digamos, claro, ¿no? Claro. Y tu madre, sin embargo, con claro, esa... es que era la culpa de su padre. Entonces... Todas las desgracias que habían caído en casa,
la culpa la tenía su padre. Y sin embargo, tus tías abuelas... No, porque, claro, porque mis tías abuelas eran otras chelos, en otro sentido, ¿me entiendes? Sin tanto protagonismo y tal, pero claro, sí, claro, y mi madre, que también en ese momento era una niña, también a ella le ocultarían, y claro, después sí que se pierde la guerra, sí que todo eso y tal, y entonces, por ejemplo, la familia de mi abuela y tal, mi madre y mi tía tienen que ir a misa y tal, ¿quién se podía quedar un domingo sin ir a misa aquí en el año 39 y en el 40? Es que no podías, porque entonces eso ya era una cosa y tal, y entonces ellas ya tienen otra... Es que claro, eso es tan difícil de explicar después, ¿no sabes? Porque si no lo vives y tal, bueno, pues, por ejemplo, mi familia, la familia del Guardarríos, tuvo que en un momento determinado... no sé cuál sería la palabra que te diría yo, reconvertirse, o sea, hacer ver que no estaban de acuerdo con las cosas del Guardarríos, porque era la única forma que tenían de sobrevivir. Y entonces era un poco desechar todo aquello, para poder seguir viviendo y sacar a su gente y tal. Entonces, claro, mi madre y mi tía y tal iban a misa, pues ellas no habían ido en un momento determinado. Y después tenían que ir misas, rosarios, las cosas y tal, porque había que demostrar que aquello fuera una equivocación. Entonces la diferencia, esa ruptura es total, porque es la ruptura además de transmisión también en la familia, porque tu forma de seguir adelante es ocultar, y es hacer otra vida que no era la tuya. Efectivamente. Y luego, y luego ya pasando un poco a cómo transcurre la vida en el monte, por ejemplo, ¿no? En el 48, tú ya tienes, ¿cuántos? 2 años. Tú no puedes recordar absolutamente nada. Pero entonces tú, cuando ya tienes conciencia, digamos, un poco de que algo pasa, de que algo te están ocultando, ¿sabes que es en relación a tu abuelo? ¿Eso lo tienes claro? Claro, es que yo idealizo a mi abuelo. Todo el mundo tenía abuelos y tal, yo tenía a mi abuelo de Chantada, pero no tenía mi abuelo de Vivero y tal. Y resulta que, claro, los niños y tal, y el abuelo tal, no está, o lo que sea y tal. También sí recuerdo, por ejemplo, cuando matan a mi abuelo, la familia no puede darse por... no sé cómo te voy a decir, enterada sí, porque se enteraban, pero por ejemplo, para mi abuela supuso una cosa muy dura el no poder poner luto, porque en aquel momento ya sabes lo que era y tal, y tú no podías manifestar que esa persona te había dolido, o sea, es que era una cosa que había sido interesantísima, que sacaran una alimaña del medio. Había que silenciar la emoción, ¿no? Claro, pero nosotros sabíamos, los niños veíamos llorar a los mayores y no sabíamos por qué, pero lloraban en casa. Y cuando mis padres venían de vacaciones y cosas de esas y tal, tú veías aquel drama y tal que no sabías por qué. Pero claro, se lloraba, había esa emoción, había esa cosa y tal, y salen a la calle y no pasa nada. Entonces tú es que eres testigo de una cosa que no entiendes, ¿no sabes? Y que nadie te explica. ¿Cómo también vas tomando conciencia y tal? Verás, yo por ejemplo iba con mi tía Dina a la plaza a comprar, y entonces veías unas... Claro, a mi tía Dina la conocía todo el mundo, sabían que era la hija del Guardarríos. Y claro, y la gente que vendía ahí el pescado y tal, pues casi todas tenían, pues que le habían matado un hijo, un tío, un no sé qué, un no sé cuánto, bueno, pues todo. Y entonces veías los cuchicheos y tal, de que tal, ay, esa es la nena, tal, sí, esa. Y entonces te cogen en el colo y te dice esa persona que tú no sabes quién es y tal, y dice, ay, filliña, si te viera tu abuelo, si tal, y digo, pero ¿dónde está mi abuelo? Y entonces yo, en ese momento, claro, necesito de esa persona que me roban en mi casa, pero que sé y hago una cosa de mi abuelo, ¿no sabes? O sea, mira, cuando muy pequeñita, con 4 y con 5 años y tal,
veníamos de Vivero a ver a mis abuelos de Chantada, te paraban el coche, la hermanos Veiga, o lo que sea y tal, en cualquier sitio, en Orol, en cualquier sitio así, antes de Villalba, después en Rábade, en no sé qué tal, y entraba la Guardia Civil. Entraba la Guardia Civil, controlaba a toda la gente que estaba allí en el autobús y tal. La cara de mi madre, la cosa esa y tal, o sea, cómo se demudaba, es que se veía perfectamente, yo creo, yo no sé por qué preguntaba nada a la Guardia Civil, porque yo creo que hoy sabría quiénes tenían que ocultar y quiénes no, por el pánico que aquello suponía. Y yo pensaba, y tal, como venga aquí mi abuelo, a estos tíos los ponen, entonces yo me imaginaba a los guardias corriendo delante y mi abuelo detrás a tiros vengándonos de todo aquello, ¿me entiendes? O sea, mi abuelo era una cosa, yo tardé muchísimos años en ponerlo también en su justo punto, porque para mí mi abuelo me iba a sacar todos los males, y ya ves tú dónde estaba mi abuelo. ¿Tú no sabías si estaba muerto o no? No. Hasta, yo creo que tenía 10 años o una cosa así. ¿Eres consciente del momento en el que te cuentan tu abuelo? Pero me lo cuentan por fuera. ¿Cómo te lo cuentan? A través de esas... Eso que oyes, los niños oyes y tal, y yo. Además, volvemos a lo mismo, al recurso ese que tienen los niños. Es como cuando tú eres la más pequeña de una pandilla y te hablan, por ejemplo, tú crees en los Reyes Magos y los mayores no, y entonces tú te las das de valiente y dices, hombre, es que eso yo ya lo sabía. Entonces, claro, cuando yo me entero de que mi abuelo lo habían matado y tal, yo era la más enterada. No tenía ni idea, claro, pero yo no podía admitir que yo no sabía las cosas de mi casa. ¿Y eso te lo cuenta alguien? Eso lo oyes porque para la gente de afuera era, claro, no tenían nada que ocultar, era esa realidad. O sea, que no eres consciente del momento en el no, que... en absoluto. Eso lo vas así, o sea, mi niñez es toda una cosa... que vas construyendo... Que tú vas construyendo de una forma muy extraña, porque claro, hay la realidad de la niña que va al colegio, de la tal, bueno, todo eso y tal, muy bien. Pero después hay lo otro. Y eso, por ejemplo, estando en Cabanas, que vas a la escuela, tal, que aprendes allí, tal, muy bien, porque todo el mundo estaba controlado, se sabía quién era y tal, y no pasaba nada. Pero llegabas a Vivero, y para ir a la playa había que pasar por delante del cuartel. Y eso ya eran otros Lópezes, ¿me entiendes? Ya te entraba la cosa esa y tal, porque tú sabías, y entonces yo daba siempre un rodeo impresionante. Yo no era capaz de pequeña de pasar por delante del cuartel. O sea, pero era por instinto, más que por... Pues sí, porque nosotros, por ejemplo, entre los niños, nosotros jugábamos a las cárceles, a esas cosas tal, y el que resistía más en un interrogatorio. O sea, sabíamos que nos iban a torturar, no me digas por qué, pero jugábamos a eso. O sea, mira qué infancia y qué cosa tuvimos los que nos quedamos allí en aquel momento y los que tuvimos estos años y tal. Jugábamos a las torturas y a las cárceles. Y sin embargo nunca os las habían contado directamente. No, en absoluto, pero el niño sabe. Pero estaba en la... Eso está en el ambiente, chica. Y eso no sabes cómo es, pero es así. También ocurría una cosa, mira, cogían, por ejemplo, claro, como había la ley esa de los vagos y maleantes y cosas de esas y tal, cogían, es que no sabemos también, yo no puedo afirmar si era alguien del monte o no, pero cogían a un tío robando o lo que sea en una feria y le metían tal paliza en el cuartel que todos los niños nos poníamos y tal en un sitio donde podíamos oír los gritos de aquellas personas, que es lo que yo no puedo entender ahora de la gente de mi edad que dice que aquí no pasó nada.
Eso éramos todos los niños testigos, porque el niño quiere saber siempre esas cosas y dicen, oye, hay un tío ahí que le están zumbando y tal. Y entonces íbamos a ver cuánto aguantaba, porque después